Gracias por estudiar la Biblia y ahora sí comenzamos con la lección. Vamos a continuar nuestra serie de estudios acerca de el ministerio del Espíritu Santo en las vidas. Si usted no nos estuvo escuchando en los últimos días, quiero reiterar que estamos estudiando la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Voy a repasar el bosquejo con usted en un momento, pero antes de eso vamos a ir ante Dios en oración. Es muy importante acudir a la palabra de Dios, pero de la misma manera debemos acudir al Dios de la palabra. Oremos al Señor. Amado Padre, es para nosotros un privilegio poder llegar a tu trono de gracia en este día. Tú eres el Dios de gracia y misericordia, y te agradecemos por darnos libre acceso a tu trono. Sabemos que un día el trono será un trono de juicio, pero ahora es un trono de gracia, y queremos agradecerte por ello. Señor, te pedimos que tomes tu palabra y por el poder del Espíritu Santo, el autor mismo y maestro mismo de las Escrituras, que nos hables a cada corazón. Señor, si bien la audiencia es vasta y hay diferentes personas y necesidades, queremos pedirte que a través de tu palabra llegues al corazón de cada persona, supliendo así cada necesidad. Te pedimos ahora estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro estudio de hoy, pero vamos a retroceder un poco y vamos a ver, como lo prometí hace un ratito, el bosquejo de lo que hemos estudiado hasta ahora. Vamos a ver. En primer lugar, hemos visto que el Espíritu contiende. Lo vimos en Génesis 6:3, donde se lee: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». En segundo lugar, vimos que el Espíritu Santo salva. Lo leímos en Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En tercer lugar, hemos visto que el Espíritu santifica. Leímos en 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En cuarto lugar, hemos visto que después de santificarnos, el Espíritu nos sella. En Efesios 1:13 hemos leído: «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Ahora, en quinto lugar, estamos viendo el ministerio fortalecedor del Espíritu, y nuestra cita central es allí en Efesios 3:16, donde Pablo, orando, dice así: «Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu». Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da fuerza y poder. En el Antiguo Testamento lo vemos impartiéndole fuerza a personas para llevar a cabo una tarea en especial o para las batallas. Nosotros somos débiles humanamente hablando, necesitamos ayuda divina. Necesitamos la guía divina. Entonces vemos que Dios vino sobre los individuos en el Antiguo Testamento para proveerles lo que necesitaban para hacer lo que Él les había mandado hacer. Por ejemplo, la flaqueza y debilidad eran características de cada hombre del Antiguo Testamento. Pero cuando eran tomados por el poder del Espíritu Santo, las cosas cambiaban y grandes cosas se lograban por la mano de Dios. Vamos a considerar algunas citas en el Antiguo Testamento. En primer lugar, el Espíritu de Dios fortaleció a Otoniel. Lo leemos en Jueces 3, versículo 10. El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. En otras palabras, Otoniel prevaleció contra el enemigo solo porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. En segundo lugar, en capítulo 6 del libro de Jueces, en versículo 34, tenemos el testimonio de Gedeón, y podemos leer allí:
Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana, etcétera, etcétera. El texto continúa. Sabemos, amigos, que Gedeón salió victorioso, pero no fue en el vellón de lana que él sacó las fuerzas, tampoco eran sus propias fuerzas. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Eso fue lo que hizo la diferencia. En tercer lugar, si usted va al libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 29, encontrará otro testimonio. Dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Aquí tenemos otro conquistador para Dios. Pero ¿cómo logró esas victorias? El Espíritu del Señor vino sobre él. En cuarto lugar, en el capítulo 13 del libro de los Jueces, leemos en el versículo 25 cómo Sansón llevó a cabo una hazaña. Allí leemos: el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Fue el Espíritu Santo de Dios obrando en él. Y por último, en quinto lugar, en capítulo 14 de Jueces, versículo 6, leemos: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en la mano. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. ¿De dónde sacó esas fuerzas? Del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, mis amigos, tanto usted como yo podemos tener las fuerzas que necesitamos si lo queremos así. La promesa de poder en el Espíritu está en las palabras del Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Él dijo en Lucas 24:49, «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Ahora, ¿por qué el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que esperen a ser investidos de poder? Bueno, Él los había comisionado como ministros, como predicadores y misioneros, llevando el Evangelio. Pero ellos no podían hacer estas obras y labores especiales que el llamado les demandaba por sus propias fuerzas. No hay duda de que el Salvador estaba refiriéndose al Espíritu Santo al decir que serían investidos de poder, porque es a través del Espíritu de Dios que los dones son dados y ejercitados. En el Antiguo Testamento el Padre prometió enviar a su Espíritu. Eso lo podemos leer en Isaías 44:3. Y la tercera persona de la Trinidad es el poder del cual Cristo habló. El mismo que vino en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y que está morando en este momento en la vida de cada creyente, Él es la fuente de poder ilimitado para aquellos que buscan obedecer el mandato de Cristo y ser sus testigos. Luego vemos una palabra de confirmación justo antes de que Cristo ascienda a los cielos. El Señor Jesús dijo allí en Hechos 1:8, «Recibiréis poder». Ahora bien, Él no dijo, «Recibiréis poder cuando se gradúen de la universidad o cuando obtengan su título en el seminario». No, Él no dijo, «Recibiréis poder si tienen un buen parecer y cantan bien». No dijo, «Recibiréis poder si tienen la habilidad de escribir». No. Él dijo, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». En este versículo el Señor dejó bien en claro que el poder necesario para llevar a cabo la gran comisión es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viniendo sobre ellos y haciendo su habitación o morada.
La ascensión de nuestro Señor no fue el final de la predicación del Evangelio, sino que marcó un nuevo comienzo, el comienzo de una nueva dispensación, la dispensación de la gracia de Dios, la dispensación del Espíritu Santo de Dios. Cuando hombres y mujeres, fortalecidos por el Espíritu Santo, llevarían el Evangelio hasta las partes más remotas de la tierra. Se trata de la función señalada del Espíritu Santo de Dios para permitir que el pueblo de Dios lleve a cabo esta labor. Nuestro Señor trasladó la atención de sus seguidores, de sus ambiciones personales y nacionales, a la obra misionera. Una tarea que muy difícilmente se podría haber llevado a cabo si el Espíritu Santo no venía. Cada vez que tengo en este estudio y me siento frente a este micrófono para enseñarles a ustedes, me invade un sentimiento de debilidad. Me pongo nervioso. Mi dependencia es en el Espíritu Santo. No dispongo de la personalidad que se necesita para ser un ministro del Evangelio. Hubiera fracasado en el ministerio hace tiempo ya, de no ser porque el Espíritu Santo morando en mí me capacita y me da las fuerzas necesarias para seguir adelante. Ahora, mis queridos oyentes, la dispensación no ha cambiado, como tampoco ha cambiado nuestra responsabilidad como cristianos. Nosotros estamos en este mundo para llevar testimonio de la persona y obra del Señor Jesucristo. Y si no estamos experimentando éxito en esta área, es porque estamos ignorando al Espíritu Santo. Las palabras del Señor Jesús en Hechos 1:8 dan la nota para el resto del libro de los Hechos. Los apóstoles salieron y fueron a hacer exactamente lo que el Señor Jesús les mandó, y tuvieron mucho éxito. No porque habían terminado sus estudios en el seminario, sino porque estaban llenos del Espíritu Santo. Lo leemos en Hechos 2:4. ¿Se encontraron luego con oposición? Desde ya que se encontraron con oposición, y de todo tipo. Estaba el odio de los líderes políticos, la amargura y la hostilidad de las personas religiosas que no simpatizaban con el nuevo mensaje del cristianismo, y después estaba el odio de los líderes militares. Todos estaban atemorizados en este nuevo grupo. No la tenían fácil, no tenían una vida de placer y comodidades con todo el dinero para comprar lo que quisieran. Todo lo contrario, tenían muy pocas posesiones. Pedro le dijo al hombre cojo allí en el templo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ahora, ese poder vino de parte del Espíritu de Dios, no de Pedro mismo. Pedro no era un sanador. Pedro era un simple predicador del Evangelio, y el Espíritu Santo de Dios hizo ese milagro. El libro de los Hechos enfatiza el poder esencial para el servicio cristiano. Se trata del Espíritu Santo. El hombre y el mensaje se pueden ver a través del libro de los Hechos, pero ni el hombre ni el mensaje podrían haber logrado algo sin el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles sabían esto. Ellos sabían que Juan y Pedro fueron fortalecidos por el Espíritu para sanar a este hombre. Ellos dijeron en Hechos 3:12, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? La fuente del poder de Pedro es la misma fuente infinita de poder que está a disposición del cristiano para el servicio en la actualidad. Mis queridos oyentes, cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, como siervos de Dios, somos invencibles. Todo lo que necesitamos para llevar a cabo una invitación para Cristo se nos facilita a través del Espíritu Santo morando en nosotros. No se olvide de eso. Maestros de escuela dominical, predicadores, misioneros, haga lo que usted haga en la obra de Dios, sin importar a dónde, hágalo con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Recuerde la oración de Pablo y apropiésela. Que Dios lo fortalezca con su poder, por el poder del Espíritu, para fortalecer el hombre interior.
Ahora, ¿existe fortaleza en las organizaciones, en el equipamiento de alta calidad, en los grandes números? ¿Existe poder en la cantidad de dinero, en los edificios modernos, en tener lo último de la tecnología? Pero mis amados, cuando usted pone todas estas cosas juntas sin el poder del Espíritu, no pueden producir nada para Dios. Nada. No pueden salvar un alma. Existe fortaleza y poder en una montaña, sin embargo esa montaña permanece allí, inmóvil, sin vida. Ninguna persona está totalmente preparada para testificar. Ninguno está preparado por completo para servir a Dios hasta que somos energizados, por así decirlo, por el Espíritu Santo de Dios. La vida del Espíritu Santo marcó el comienzo de la era del Espíritu y nos encontramos aún en esa era. Esa era profetizada por los profetas del Antiguo Testamento, cuando nos decían que el Espíritu Santo vendría y se apoderaría de las vidas de personas y las utilizaría con su propio poder divino para llevar a cabo la obra de Dios entre los hombres. Ahora, es un poco triste ver hoy en día, y esto lo tengo que decir, que estamos maldecidos con un montón de sustitutos y no dependemos de la persona del Espíritu Santo. Nos falta poder porque no tenemos la llenura, el control del Espíritu, y tratamos de llenar ese vacío con entretenimiento religioso. Seguimos expandiendo nuestros programas y nuestras organizaciones. Emplear más personas y construir edificios nuevos y comprar equipos nuevos no va a solucionar el problema. Estos pueden ser instrumentos para ayudarnos a llevar a cabo la tarea, claro. Pero a menos que cada uno de los individuos que están trabajando en la obra estén controlados por el Espíritu de Dios, vamos a estar estancados en el mismo lugar. No vamos a ir a ninguna parte. Es como golpear el aire. No estamos llevando nada a cabo para Dios. Uno se puede jactar en la cantidad de miembros o en las ofrendas. Algunos predicadores han dicho, nuestro Señor es pura bendición, hemos tenido un récord en las ofrendas de este año. Bueno, déjeme decirle algo, el diablo no es pobre. ¿Desde cuándo el diablo es un mendigo? Desde ya que cuando Dios bendice, las necesidades financieras se suplen, pero, mis amados oyentes, el simple hecho de que uno tenga mucho dinero en la tesorería no significa inmediatamente que se trata de la bendición de Dios. Algunas veces escucho a predicadores decir, el Señor nos bendijo, la asistencia está creciendo grandemente. Bueno, el diablo también tiene seguidores. De hecho, él tiene una multitud siguiéndole. El hecho de que usted tenga más personas asistiendo a la iglesia no prueba que se trata de la obra del Espíritu Santo. Yo creo que cuando el Espíritu Santo está obrando, la asistencia va a aumentar. Personas van a salvarse y añadirse a la iglesia. Lo creo porque el libro de los Hechos lo enseña así, pero se da cuenta, uno puede tener todo superficialmente, con fortaleza humana, y aún así no estar logrando nada para Dios. Cuidado. Si uno busca atraer a las personas compitiendo con el mundo, se queda golpeando el viento. Lo que los creyentes necesitamos hoy es ser conscientes de la falta de poder, del poder del Espíritu Santo. Al observar esto me viene a la mente Sansón. Mire, al terminar esta transmisión, este programa, abra su Biblia y póngase a leer el libro de los Jueces. Tan solo leer 3 capítulos va a ser de gran bendición para usted. Me gustaría que usted tuviese ese tiempo y permítame hacerle una breve reseña. Voy a comenzar con Jueces 14, versículo 1 y terminar con capítulo 16, versículo 31. Se trata de un párrafo largo, pero léalo por favor. De tener el espacio, el tiempo en la radio, lo leería todo, pero no podemos hacerlo. Aquí, en estos 3 capítulos que le menciono, encontramos lo siguiente. En primer lugar, capítulo 14, versículo 6 del libro de Jueces, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. En segundo lugar, capítulo 14 de Jueces, versículo 19, leemos, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y en capítulo 15, versículo 14, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón.
Durante este periodo leemos cómo Sansón recibe fuerza sobrenatural y hace cosas como matar un león, matar 30 filisteos, matar 1000 enemigos con una quijada de asno, sacar las puertas de la ciudad de sus bisagras con sus propias manos, hasta que un día Sansón cayó ante las palabras suaves de una mujer y el poder del Espíritu Santo lo dejó. Mire, esto solo ya era una tragedia, pero la tragedia más grande fue el hecho de que él no estaba consciente de su pérdida de fuerza, de poder. Él dijo en el capítulo 16, esta vez saldré con las mías, saldré como las otras y me escaparé. Y luego la solemne frase allí en capítulo 16, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él se preparó para enfrentar al enemigo tal como lo había hecho en varias oportunidades, pero esta vez fue derrotado vergonzosamente. Y Sansón no sabía por qué lo habían vencido, no se había apercibido del hecho de que él no estaba confiando en el Espíritu de Dios. A veces nosotros también somos así. A veces nos preguntamos por qué no se salvan más almas, por qué no estamos saliendo victoriosos en nuestra vida cristiana. Nos preocupamos y no confiamos en Dios, no somos efectivos en nuestra vida de oración, no tenemos celo en cuanto a dar a la iglesia o a la obra. Déjeme darle una razón del por qué no. El poder del Espíritu de Dios no está con nosotros y nosotros no lo sabemos, no nos damos cuenta. Ese poder se ha apartado de nosotros y nosotros no lo sabemos. Esa es una tragedia. Bueno, no necesitamos repasar más la vida de Sansón para ver lo que pasó. Mire, el brillo de una vida controlada una vez por el Espíritu puede terminar en las tinieblas absolutas. Él rompió la pared de separación entre su alma y el mundo y perdió toda fuerza espiritual. Que Dios humille nuestros corazones, que nos ponga de rodillas y nos mantenga así hasta que nuestros pecados sean confesados y una vez limpios, poder ser nuevamente controlados por el Espíritu Santo, el cual nos da el poder para ir y hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Lo que sea que Dios ponga en nuestras manos para hacer, no tiene por qué ser algo espectacular. Es posible que usted haya sido llamada a ser un ama de casa. ¡Qué gozo! ¡Cuánta satisfacción que trae ser un ama de casa con la bendición de Dios y el control del Espíritu Santo! Ya sea lavando ropa, cambiando los pañales del bebé, haciendo la comida o lo que sea, usted lo hace con gozo y Dios le da las fuerzas. Tal vez en su caso usted esté frente a una computadora todo el día y el trabajo se vuelva tedioso. Bueno, mi amigo, si usted comienza el día controlado por el Espíritu de Dios, tomando de su fuente de poder, usted podrá encarar el día de otra manera, con otra perspectiva, y lo terminará con un corazón más feliz. Un versículo que me encanta es 1 de Juan 4:4. Se ha transformado en los últimos años en uno de mis favoritos, y dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una vez, no hace mucho tiempo, viajé a otra ciudad para una conferencia bíblica. El pastor que me invitó me alojó en un hotel muy lindo, muy lujoso. Yo no hice ninguna pregunta cuando me llevaron al hotel, pero cuando él se fue, noté que en la puerta del hotel tenían los precios y una habitación salía $300 por noche, tan solo por dormir allí. Y yo pensé, bueno, si bien no estoy pagando, es el pueblo de Dios que está pagando por esto. Así que me puse a revisar el cuarto a ver por qué razón esa habitación salía tan cara. Luego llamé al pastor para que me lleve a otro lugar, ya que me parecía demasiado caro. Entonces el pastor me contestó, no te hagas problema, el gerente del hotel le da a nuestra iglesia un descuento del 50%. Uno no puede conseguir un hotel decente por el dinero que estamos pagando por este, así que disfrútelo. En ese momento me vino a la mente ese versículo en el que Pablo dijo, he aprendido a vivir con poco y con abundancia. Bueno, hay veces que en mi ministerio he aprendido a vivir humildemente, pero esa semana fue de mucha abundancia. Y al investigar esa habitación me percaté de que había televisión por cable y había 3 canales pornográficos.
Al regresar a casa le conté a mi esposa y a mi cuñado que estaba presente y les dije, nunca antes había estado en un hotel así, a donde tuvieran televisión por cable y canales pornográficos. Mientras contaba esto, mi hijo me miró y me dijo, ¿y los miraste? A lo que le repliqué, no. Y luego mi esposa me preguntó, ¿estuviste tentado? A lo que le repliqué, sí. Si te digo que no, estaría mintiendo, pero puedo decirte la verdad porque no los miré. No los miré porque disponía de los recursos del poder del Espíritu Santo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pablo oró para que usted tenga esa fortaleza, y yo también. Que Dios nos ayude a orar por ello y a aplicarlo a nuestras vidas cotidianas. Muy bien, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Bueno, si Dios lo permite, será hasta entonces. Los espero.